Martínez está con nosotros ya en el café de Diario 55, abriendo la semana. Somos el canal de todos. Raúl, abogado, político, ha sido fiscal, gobernador provincial. ¿Qué más? Me faltó algo más. Dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con asuntos jurídicos, ¿verdad? Sí. Asuntos jurídicos es el área que encabeza dentro de este partido que lidera el expresidente Leonel Fernández Reina. Está por Estados Unidos. Buenos días, Raúl. Buenos días, como siempre un privilegio estar con ustedes. Tenía un tiempecito que no nos veíamos, qué bueno que podamos hoy sostener este encuentro. Hasta ahora no le hemos escapado al virus. Hasta ahora sí, a Dios gracias. A Dios gracias. Qué bueno. Pero hay que mantener siempre las medidas de seguridad, ¿verdad? Mascarilla. Es que la población no baje la guardia con las medidas cautelares para prevenir el contagio. Los soldados están trabajando con la ausencia del profesor. Siempre que a veces se ve el líder, la cabeza principal sale del país, como que se aplacan un poquito los ánimos por aquí. La Fuerza del Pueblo, ¿qué está haciendo en estos momentos? ¿Está preparando algún evento importante? Creo que todavía no terminan el Congreso, ustedes que iniciaron. Sí, el Congreso, profesor Juan Bosch, ya terminó. Ya terminó. Se está en la fase de implementación de las resoluciones del Congreso. Pero fundamentalmente la Fuerza del Pueblo está dedicada en estos momentos a dos procesos simultáneos. Primero tiene que ver con la afiliación, ¿verdad?, de personas que simpatizan por nuestro proyecto político, por nuestro partido y que quieren ingresar a nuestras filas. Estamos generando las condiciones, contactándolos para cristalizar esa afiliación que es muy importante para nosotros. Y en segundo lugar estamos en la organización territorial del partido. Como ustedes sabrán, Fuerza del Pueblo es un partido nuevo y por tanto sus estructuras de dirección en nuestros barrios y zonas rurales están en proceso de conformación. Y entonces estamos involucrados, digamos, en estos procesos a propio tiempo de que se desarrollan otras actividades que también son muy importantes. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que yo me honro de encabezar, ya está casi terminando un diplomado en Derecho Electoral de manera virtual, donde cientos de abogados, todos militantes de la Fuerza del Pueblo, en todo el territorio nacional y de la diáspora, se conectan cada sábado para interactuar con expositores, con expertos que abordan diferentes temas concernidos a esta área del derecho público, que es el derecho electoral. O sea, nos estamos preparando también, no solamente para buscar los votos, sino también para defenderlos. De forma tal que estamos desarrollando una intensa agenda de trabajo, hay un gran laborantismo, un gran entusiasmo, y creo que las cosas marchan de manera extraordinaria para nosotros en este momento. Los vientos soplan a nuestro favor, estamos creciendo constantemente y yo creo que ya eso es una percepción que se ha consolidado en la opinión pública. ¿Está dentro de esto definir las estructuras mismas del partido también, en cuanto a lo dirigencial? Sí, claro, naturalmente. Estamos empezando con primero se ordenó la conformación de las direcciones de base y estamos en eso, que es, digamos, el órgano fundamental de organización del partido en el territorio. Luego, las direcciones medias, también ya fue autorizado el proceso de articulación de las direcciones medias, que congregan 30 direcciones de base en la zona urbana y 15 en la zona rural. Ya esas direcciones medias tienen un ámbito geográfico delimitado que les corresponde trabajar políticamente. Y estamos en este proceso también de constitución de las direcciones medias y de las direcciones de base del partido. Raúl, el tema partido, yo lo analizaba ahora en la fase de comentarios. Esa disparidad es porque es nuevo. ¿Tú crees que tal vez el nombre es muy largo o algo? Vemos a un Leonel Fernández en el cielo versus con un partido que como marca aún la gente no lo percibe, pero de verdad hasta preocupante para los que estamos en la acera del frente, un crecimiento que es el único partido y el único candidato que muestra crecimiento, Leonel Fernández, que hay que ponerle atención porque estamos viendo eso. ¿A qué tú atribuyes? ¿A que es un proceso, le va a tomar más tiempo por ser nuevo? Y esa disparidad partido, porque a veces puede haber 10, 15 puntos de diferencia, pero estamos hablando de una cosa extraordinaria entre el partido y el candidato, que es Leonel Fernández. Bueno, es natural que un líder de la envergadura
y de la categoría histórica inclusive del doctor Leonel Fernández tenga, digamos, puntúe mucho mejor que un partido nuevo como es la Fuerza del Pueblo. Pero nosotros creemos que incluso como marca partido nos venimos consolidando progresivamente, nos venimos posicionando, precisamente de la mano, aupado por el liderazgo del compañero Leonel Fernández. Naturalmente, todavía, como tú dices, hay una brecha entre el liderazgo del presidente Fernández y el arraigo con la marca partido. Con el trabajo que estamos realizando de organización y de afiliación, esperamos que más temprano que tarde esa brecha se cierre y tengamos también una organización política que cuente, digamos, con la popularidad que tiene el compañero Leonel. Nosotros tenemos nuestras encuestas, sabemos cómo va evolucionando, digamos, el favor de la opinión pública en relación con los posibles candidatos, con los partidos políticos en lisa, y la verdad es que las perspectivas para nosotros son sumamente halagüeñas y nos sentimos muy optimistas de cara al próximo proceso electoral. Ustedes serán los que estarán llevando un proceso mucho más tranquilo porque ya está definido quién es el candidato presidencial. Bueno, dentro del partido todos aspiramos a que sea el compañero Leonel Fernández, ¿verdad? Que no hay tutía. Digamos, nuestro mejor activo y es la persona dentro de la fila del partido y para mí en la República Dominicana que está mejor preparada para conducir la nave del Estado Dominicano en, digamos, las aguas tempestuosas de una crisis sanitaria como la que vivimos y la que sus secuelas se seguirán extendiendo en el tiempo y que ha tenido, digamos, un impacto también sobre la economía y sobre el modus vivendi de los dominicanos. Yo pienso que es un clamor no solo dentro de la Fuerza del Pueblo, sino dentro de la mayoría del electorado dominicano. Poco a poco se va consolidando la idea de que el próximo presidente va a ser el compañero Leonel Fernández. Hay espacio, porque a veces se pelean encima, pero abajo es diferente. Es temprano para hablar de esto. ¿Algún espacio, si tomamos el retrato de ahora, un Leonel Fernández muy por encima de los candidatos del PLD que no inciden, que no conectan, ¿habría espacio en un momento de que el PLD pudiera asumir a Leonel Fernández como su candidato? Porque vi una encuesta de un trabajo que me presentaron y parece mentira de la gran aceptación que todavía tiene hasta en las bases del mismo PLD Leonel Fernández. ¿Habría espacio para eso, Raúl? Que los PLDistas digan, mira, como le dicen, lo que tenemos son 3 alitas cortas, con esto no vamos ni siquiera, esto no da ni pasar. Endosar a Leonel Fernández, hay espacio para eso, porque a veces las malquerencias son tan grandes arriba que impiden que se pueda concretar un posible acuerdo electoral. Mira, yo pienso que esa pregunta tú debes dirigirla a un PLDista, ¿verdad? En el caso nuestro estamos trabajando para ganar con nuestras propias fuerzas y lo que ocurre es lo siguiente, cuando nosotros nos separamos del viejo partido, siempre tuvimos claro que se trataba de poner distancia con la cúpula de esa organización, con un sector que intentó perpetuarse en el poder a través de la cooptación de los poderes públicos y de imponer una reforma constitucional para facilitar una nueva reelección del entonces presidente de la República. Entonces nosotros tuvimos una diferencia con la cúpula del partido, pero no así con las bases. El presidente Fernández lo dijo incluso en el discurso en el cual anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, las bases de ese partido evidentemente fueron nuestros compañeros, nosotros tenemos una gran empatía con ellos, masivamente se están integrando a las filas de la Fuerza del Pueblo, con mucho entusiasmo se vienen incorporando, muchos no lo habían hecho porque en ocasión del pasado proceso una de las herramientas más usuales de aquel gobierno fue la intimidación en los empleos públicos, las amenazas, las cancelaciones, y muchos temiendo a perder su empleo, pues no lo hicieron en aquel momento, lo están haciendo hoy. Y otros lo están haciendo porque han visto que ya ese partido no constituye una opción política viable para las próximas elecciones y quieren volver al poder. Y entienden que el camino... ¿Cómo es que no, repite esa frase, que no representa una opción política viable? Yo creo que ese partido no va a ser competitivo en el próximo proceso electoral por sí solo. Y
Mucha gente está viendo eso dentro de la fila de su organización y por eso usted ve que la Fuerza del Pueblo crece constantemente. Tan sencillo como eso. Pero es Lo que, está diciendo alguien que viene de ahí, porque eso era exactamente, y yo soy un defensor, yo lo que menos quisiera es que ningún partido desaparezca del escenario, pero en el comentario que hacía era eso, de que se han enfocado en salir y hasta de hacer una oposición torpe, cuando hay una realidad de eso es lo que, por ejemplo, el que conoce un poco de política está viendo, y no le conviene ni a la democracia ni al sistema de partidos que un partido como el PLD caiga en una situación como está el PRD, como cayó el PRI, el Partido Reformista, porque eso nos debilita la democracia. divide fuerzas y ganará. El PLD desarrolló precisamente ese mismo sistema y en estos momentos lo estamos viendo. En la oposición hay dos partidos que si no unifican fuerzas, si no buscan la manera, pues se mantendrá el que está en el poder, Raúl. Ya veremos cómo evoluciona la correlación de fuerzas de cara al año 2024. Todavía falta un largo camino por recorrer para ese proceso electoral. Pero yo pienso que todos los días, cada vez más PLDistas de todos los niveles de dirección de esa organización se han percatado de la situación que atraviesa el viejo partido y ya consideran al compañero Leonel como la opción política más adecuada para representarlos en ocasión del proceso del año 2024. ¿Lo asumirá así la dirección de ese partido? No lo sé. Eso habría que preguntárselo a ellos. De todas formas, nosotros estamos preparados para recibir a todo el que quiera acompañar este proyecto de nación y estamos convencidos de que con Leonel encabezando nuestra boleta y de los demás partidos que se sumen al proyecto, evidentemente que estaremos en condiciones de competir y de ganar las elecciones del año 2024. Raúl, vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos hablemos un poco por tu condición de político y tu condición de ex fiscal, de todo esto que hemos visto con el caso Falcón, para que veamos algo referente a lo constitucional. Se han mencionado muchísimas cosas porque yo saludé a Raúl, o Raúl me saludó a mí, o Raúl me llamó para felicitarme y ya mi nombre apareció, todas estas cosas. Y el derecho al buen nombre que habla la Constitución y la fase secreta de la investigación y todo esto, porque a veces uno desde fuera no entiende. Y hemos visto un montón de personas que uno dice, mencionaron por ejemplo el caso del Torito, que muchos entendemos que fue abusivo, mencionar el nombre porque había una relación, porque había uno de ellos que era dueño de una discoteca y fue mencionado, para que entonces veamos esa parte. Raúl Martínez, el director de la parte legal de la Fuerza del Pueblo, ex gobernador, ex fiscal de esta provincia de Santiago. Con él después de la pausa.
Dirige la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo. Raúl Martínez está con nosotros aquí en el café y le brindamos café. Ahí está Xiomara. Café Santo Domingo, sabor que empieza Muchas gracias. en el Un aroma. apellido Café que le agrada bastante. Santo Domingo, sí, Xiomara. Él es muy sonoro a Raúl Fernández. Café Santo Domingo y estas tres nuevas versiones que hemos estado disfrutando, el Perla Roja, el Suardí y el Gran Sierra, café 100% dominicano, sembrado, cosechado, procesado en las montañas de la República Dominicana. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Y este café 100% dominicano de gran origen. Raúl, caso Falcón. Muchos políticos mencionados, muchas quejas del manejo. ¿Qué es por ejemplo, en esta fase inicial, que uno supone que es secreta, y se han salido nombres y han salido esto, tú como ex fiscal, como político también, que puedes estar, porque nadie, ni siquiera los sacerdotes están excluidos de esto, de que vaya alguien hasta la misa y dé una ofrenda y diga, mira, la iglesia tal fue penetrada por el narcotráfico. El tipo fue a misa y dio una ofrenda. Este esquema y esto tan mediático, las investigaciones que estamos viendo en este tiempo. Mira, yo creo que es importante que todos debamos asumir nuestra cuota de responsabilidad para proteger los derechos individuales. He visto a algunos comunicadores señalar al Ministerio Público y acusarlo de ligero, de empañar la imagen y la honra de las personas, porque en la solicitud de medida de coerción se mencionan nombres de personas que luego no resultan imputadas. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Vamos a poner el caso este del senador de Bonao, el cantante, señor Acosta. Bueno, en la solicitud de medida cautelar lo que se dice es que una persona llamó a otra para hablarle de un tema de un empleo y que iba a conversar con esa persona. La solicitud de medida cautelar es un documento que debe comunicarse en ocasión de que cuando se ventila la medida de coerción a los abogados de la defensa, y ahí, como tú comprenderás, lo reciben decenas de personas. El documento trasciende a los medios de comunicación. Alguien lo lee en un medio de comunicación y de pronto aparece un titular. Vinculan al Torito, por ejemplo, No, citan. como persona que cita. Pero lo que quizás se ha producido es un tema de lectura comprensiva por parte del medio, porque ahí no figura esa persona como imputado. O una forma de ni siquiera provocarla, como llamar la investigado. atención. Sensacionalismo. Entonces, por eso digo que debemos también, en vez de estar tomando armas contra el Ministerio Público, que lo que debe hacer es presentar los hallazgos iniciales de su investigación para fundamentar, ¿verdad?, la solicitud de medida de coerción que está presentando a la consideración del juez. Los medios también, cuando lean una información, deben interpretarla correctamente y no publicar titulares que no se correspondan, digamos, con el espíritu del documento. Y yo digo esto porque no es la primera vez que esto acontece. Creo que es importante que cada quien asuma su responsabilidad. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación que está en una fase preliminar y, bueno, pudiera resultar que personas que han sido incluso procesadas en este momento, luego no se produzca, digamos, una persecución definitiva contra ellos. Eso es perfectamente posible. Entonces yo veo, por ejemplo, otro caso de una persona de Puerto Plata. Las personas la arrestan a una persona porque andaba con una de los individuos que está sindicado de pertenecer a esa red del crimen organizado. Los apresan juntos. Se producen unos allanamientos. Y entonces luego, no sé si porque están cooperando, no sé si porque en realidad no tienen nada que ver con eso, pero en principio parece ser que el Ministerio Público no le está imputando nada. Y de pronto usted ve entonces una columna en un medio digital diciendo quién le repara el daño que le hizo el Ministerio Público a esa familia. No, el daño que le hicieron los medios a esa familia en realidad. O sea, gente que de inmediato quiso asumir que esa familia completa, como le dicen, la primicia en ese tema, que
digamos, la persona de más renombre de esa familia tenía que ver con eso. ¿Ustedes me entienden lo que Sí. les quiero decir? O sea, yo creo que tampoco podemos cargarle el dado al Ministerio Público. ¿Y quién lo saca esposado a ellos de la casa? ¿Es el Ministerio Público No, junto con la porque fuerza es que pública? a uno, al joven... ¿Quiénes intervinieron en una institución financiera Pero aquí? es que al joven, óigame, al joven, el cual, de ese apellido, el cual fue arrestado, es porque andaba con una de las personas que está prófuga de la justicia. Y es evidente que pudiéramos estar en presencia de una forma de complicidad, no lo sé. El Ministerio Público en este momento parece que no decidió procesarlo o que entendió que no era necesario. Pues yo lo que quiero decir es que también los medios tienen que darse el minuto de la reflexión, Sí. ¿verdad?, antes de publicar cosas y ver cómo enfoca las noticias. Porque no podemos contribuir, ¿verdad?, a mancillar la obra de la gente. Muchas veces son condenados antes de pasar por un juez. Eso es. Pasó en eso el es fin así. de semana de una traducción. Y a propósito del tema, y con la institución financiera, Bueno, donde penetraron, hicieron un aparataje, cerraron la puerta. mira, supuestamente era para arrestar 2 personas que tienen aparentemente algún tipo de vinculación con esa red y que estaban allí. A mí eso en particular me pareció imprudente, porque pone en tela de juicio la seguridad de todos los que están ahí dentro. Yo creo que quizás hubiera sido preferible esperar que ellos se movieran a un lugar donde fuera su arresto no constituyera una amenaza a la seguridad de nadie. Naturalmente, Frank, eso se decide tácticamente, ¿verdad?, en el terreno. No me permito especular si fue la medida más correcta o no, pero en principio la verdad es que a ir a arrestar a una persona porque frecuenta un sitio, porque está en un sitio sin saber el riesgo de seguridad que eso entraña, puede ser peligroso. Lo mismo ocurrió en la oficina política de un dirigente opositor, ustedes recordarán, no hace tanto, que porque estaban buscando 2 individuos que supuestamente visitaban ese lugar, fueron a hacer un allanamiento ahí. Entonces yo pienso que ese tipo de actuaciones sí deben ser cuidadosamente evaluadas y el Ministerio Público tiene que ser cauto, ¿verdad?, para no generar trastornos en la investigación que puedan cuestionar su legitimidad. Lo que pasa es que hay muchos sicarios de reputaciones y moral, y tú lo sabes. Así es. Pasó en el fin de semana, que era lo que iba a decir, una mala traducción con relación a una fiesta de un organismo que se llama 11th Hours. Y dijeron, el presidente hizo una fiesta de 11 horas. Y era al revés. Lo que había publicado un diario era que esa institución que se llama 11 Hours había hecho una fiesta con 40 personas, luego de qué sé yo qué, y aquí andaba eso rodando. Lo que dice Raúl, porque el afán muchas veces de los medios. Pero tenemos nosotros que equilibrar esto también, porque de verdad, como dice Fran, hay muchos periodistas y muchas fiscales a veces que se exceden con este tema. Raúl, en el aspecto político electoral, hay muchas propuestas para la adecuación de las normas, leyes que no han cumplido, y si tienen 2 años es mucho, y ya estamos nosotros proponiendo esquemas electorales nuevos. Ustedes que están en este diplomado que tú decías de ley electoral, ¿qué nosotros debemos cambiar? Porque al final hacemos leyes que no cumplimos, porque y el caso que mucha gente ha resaltado con Leonel Fernández y el tema de cuando se va del PLD, que según como había participado en la norma, que las leyes aquí son tan ambiguas. ¿Qué código nosotros necesitamos, o si ustedes como partido van a presentar algo en esta nueva reforma? Mira, con relación a la legislación electoral, debemos recordar que fueron instrumentos, tanto la ley 33-18 sobre partidos y agrupaciones políticas, como la ley 15 y 19 sobre el régimen electoral, que fueron paridos por circunstancias, digamos, de tensión dentro del Congreso, fruto de que quienes estaban en el poder pretendían emplear esas normativas a los fines de facilitar, digamos, que su proyecto electoral prosperara de cara a las elecciones del año 2020. Y las leyes entonces fueron bastante defectuosas. De hecho, el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir varias veces para expulsar del ordenamiento jurídico normas que estaban ahí consignadas, y es evidente que una eventual reforma
debe considerar naturalmente la jurisprudencia constitucional a los fines de que podamos tener instrumentos verdaderamente útiles a los fines del desarrollo de los partidos políticos y de tener un sistema electoral cada vez más transparente y eficiente. O sea, eso es lo primero. O sea, es natural que haya, digamos, inquietudes dentro de los actores del sistema político proclive a reformar esas leyes, y por eso usted ve que cuando el gobierno convoca un diálogo sobre propuestas de reforma, de inmediato aparece una propuesta que fue acogida de que se estableciera una mesa para hablar de la posibilidad de reformas a la legislación electoral. Bueno, y con relación a otras posibles reformas, nosotros hemos sido claros como partido en que no se ha presentado ninguna propuesta que justifique una reforma a la Constitución, ¿correcto? Una modificación a la Carta Sustantiva, que como ustedes saben son procesos que generan mucho estrés en la sociedad. Y evidentemente que es preocupante que el gobierno pretenda hacer de esto una prioridad en un momento en el que eso primero no se necesita, los propósitos anunciados no parecen claros en muchos aspectos, y tercero, evidentemente no contarán con el consenso de la clase política. Creemos que el momento lo que exige es que el gobierno pueda atender las necesidades de la población, el tema del endeudamiento público, atender el tema de la seguridad ciudadana, atender el tema de la crisis sanitaria. Yo creo que esas deben ser las prioridades. Proponernos ahora hablar de una reforma constitucional a mí no me hace sentido. Y lo que he escuchado que el gobierno plantea me parece un repertorio de muy malas ideas en general. Debemos recordar que nosotros tenemos una constitución aprobada en el año 2010 que ha recibido una universal admiración por parte de la comunidad académica en derecho constitucional y en derecho público del planeta. Se le considera una de las constituciones más avanzadas del mundo, la Constitución Dominicana, y es tomada como referente, incluso en muchas discusiones y debates que se hacen sobre el tema constitucional en Occidente. Entonces, yo pienso que nosotros abocarnos a promover una reforma que uno sabría cómo empieza, pero no sabe cómo va a terminar, es evidente que no es lo más juicioso, no es lo más prudente, y pensamos en ese sentido que el gobierno debe revisar esa posición. Como ex fiscal, tenemos que ir a la publicidad, una respuesta corta. ¿Estás de acuerdo con lo que inició la conversación, que era darle al país la escogencia de un procurador independiente, es decir, separar la Procuraduría General de la República totalmente del Poder Ejecutivo, que no tenga el presidente que designar a esta persona? Bueno, lo primero es que ya el Ministerio Público es un órgano independiente. O sea, según la Constitución del año 2010, es un órgano del sistema de justicia que cuenta con absoluta autonomía de cualquier índole para el desempeño de sus funciones, y cuyos funcionarios precisamente son, en su gran mayoría, personas que vienen de un sistema de carrera, que cuentan con estabilidad en el empleo. Pero el procurador no, porque los últimos... El Procurador General de la República es él y la mitad de los procuradores generales adjuntos pueden ser designados por el presidente. Pero yo creo que esto es saludable. ¿Por qué? Porque entre las funciones que la Constitución atribuye al Ministerio Público está la de formular y conducir la política criminal del Estado. Es decir, las políticas públicas que tienen que ver con abordar y encarar el fenómeno criminal. Y dentro de estas políticas públicas, esto tiene tres tareas fundamentales. Prevenir que se cometan delitos. Rehabilitar a quienes han cometido delitos para reinsertarlos en la sociedad. Y naturalmente la persecución penal de aquellas personas que ya han infringido la ley. Entonces, es importante que el presidente de la República, que es el principal funcionario electivo que hace cumplir la ley, tenga empatía con el Procurador General, porque la política criminal nunca va a ser efectiva si no coincide con la estrategia general del Estado y con otras políticas públicas de las cuales es hermana, como educación o seguridad vial, por ejemplo. Así es. Yo siempre he dicho, a mí la idea no me gusta de procurador, porque en otras partes se llama ministro de justicia, por eso que tú acabas de decir, por la relación de que esa persona es quien dirige
la política de... Yo te voy a del poner Estado. un ejemplo simple, si tú me lo permites, ya hay tiempo. Sí, sí. Si, por ejemplo, digamos, estamos viviendo una crisis presupuestaria y el origen de esa crisis presupuestaria es, digamos, una alta evasión fiscal, tú tienes que tener un presidente que pueda reunirse con el procurador y decirle, mire, procurador, el Estado necesita que se fortalezcan las políticas de persecución en relación con el tema de evasión de impuestos, porque si no, vamos a tener un problema que no va a haber dinero ni siquiera para el Ministerio Público. Entonces, yo pienso que este lazo no puede perderse. De lo que el presidente jamás debe hablarle a un procurador es de un caso en particular. Pero de políticas públicas, de persecución, evidentemente que debe haber sinergia entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Eso está claro. Y Y que el vaya eje- preferidos. Exacto. Claro. Y que hayan personas con vínculos, porque lo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es personas que son abogados, pero nunca ni siquiera han subido, nunca han sudado una toga, que es lo más peligroso, porque los presidentes muchas veces, hay casos que son risibles. Recuerdo, ¿cómo es? No desesperéis, y el último que tuvimos, el Jean Alain, que esos son cómicos, que fueron ahí a ser títeres de los presidentes. Raúl Martínez, después de la pausa. Tres de las zonas café. El futuro de los fondos de pensiones en
El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo está con nosotros, Raúl Martínez. Raúl, dentro de todas estas reformas y los temas que se han estado debatiendo está el de la extinción de dominio. La ley no es retroactiva. Sería a partir del momento, entonces sería a partir del momento en que se promulgue la ley y entre en vigencia. Si no tiene un periodo de vacación legal, que algunas leyes lo establecen, dice esta ley entrará en vigencia, digamos 6 meses, 1 año, 2 años después, como ocurrió, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, que fue promulgado en el 2002 y entró en vigencia en el año 2004. Si no tiene un periodo de vacación legal, pues desde el momento que sea publicada ya... Porque hemos visto a un compañero de su partido bastante activo en esto, y sometiendo precisamente a don Félix. Bueno, yo lo que pienso es que la ley de extinción de dominio, siempre que su redacción sea consistente con los derechos fundamentales consignados en la Constitución, pienso que sería una herramienta que pudiera ser efectiva. Naturalmente hay que tener cuidado con este tipo de instrumentos, porque así como pudieran ser instrumentos útiles para los fines de la persecución y desarticulación del crimen organizado, también pudieran ser, digamos, una máquina trituradora de derechos de las personas. O sea que yo pienso que debe haber una discusión informada sobre el contenido del proyecto. Yo pienso que desde el Congreso debería hacer su mayor esfuerzo por socializar las propuestas que están en debate, a los fines de que la opinión pública pueda formarse una idea sobre el alcance de ese proyecto de ley. Yo tengo aquí, Raúl, porque un amigo abogado, yo siempre vivo de intruso, y él me dice, es que aquí no hace falta esa ley. Y me dijo, búscate el artículo 51, numeral 5, que ahí prácticamente está la ley de extinción de dominio. Y si uno lee el artículo 51, numeral 5, se da cuenta porque habla. Vamos a leerlo para que Raúl como abogado nos la pueda decir. Dice, derecho a la propiedad, numeral 5, solo podrá ser objeto de confiscación o decomiso mediante una sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como utilizados o provenientes de actividades de tráficos ilícitos de estupefacientes, sustancias relativas y de la delincuencia transaccional organizada y de la infracción prevista en las leyes penales. Habla de eso, yo no te puedo confiscar nada, pero si vienen de esto, y es verdad, ahí está la ley de extinción de dominio. Primero, aclararle al público que tú estás leyendo la Constitución. La Constitución de la República. Exacto. Lo que ahí te autoriza a elaborar una ley de este tipo, pero tú tienes que definir un procedimiento. Ok. ¿Verdad? Sí. Cómo tú organizas este tipo de proceso de confiscar y decomisar bienes que sean real efectivamente asociados, que sean generados por actividades ilícitas. Yo no me opongo al instrumento, claro que sí puede ser una herramienta muy efectiva. Lo que planteo es que debemos ser cuidadosos en la redacción de la norma, a los fines de que no tenga vicios de constitucionalidad, ¿verdad? Porque esté orientada, digamos, de una manera desacertada y que permita a la autoridad excederse y, digamos, cercenar derechos fundamentales. O sea, eso es todo lo que creo, y pienso que sí, que la Constitución establece un marco, ¿verdad? Okay. Dentro del cual tú puedes perfectamente desarrollar una ley que extinga el dominio sobre bienes de origen ilícito. Ahí mismo, yo soy un narcotraficante y yo digo, como el cuento del sapo, al agua no, y ellos ahora están que piden ellos solos, no hay que hacerle, mándenme para allá. Hago 5 años y me mandan para acá. Y yo vengo y a mí hay que buscarme todas mis cosas. ¿Qué sucede en ese caso, Raúl? Que es por lo que más se está insistiendo ahora, porque ya todo el mundo dice, no, extradítenme. Yo le digo que Raúl, que Fran era parte mía, me bajan la condena, en 5 o 6 años estoy aquí y quedé rico. Es como si tú dijeras, me voy 5 años a trabajar y viene y hay la mayoría de los bienes, o una gran parte. ¿Qué sucede ahí legalmente? Pero lo que ocurre es que cuando lo extraditan se trata de procesos judiciales que se han ventilado en una jurisdicción extranjera. Y pues, el Estado Dominicano ha renunciado
a perseguir a esa persona acá para cumplir con el tratado de extradición y entonces enviarlo a otro país, regularmente a los Estados Unidos de América. Entonces, evidentemente que a menos que ese país haya realizado los trámites para confiscar esos bienes, evidentemente que el Ministerio Público aquí, si no tiene un expediente desde el cual partir, en el estado actual de nuestra legislación, pues no pudiera, tendría, ¿verdad que sí?, que devolver, como ha ocurrido, muchos de esos bienes. Lo que yo creo también es que el Estado Dominicano debe tener un poco de más control, digamos, o debería tener un mayor nivel de participación, sería lo ideal, en los procesos de negociación que se llevan a cabo en los Estados Unidos con estas personas, ¿verdad? Yo creo que sería justo decir, si yo voy a extraditarlo, no voy a poder perseguirlos acá, entonces yo pienso que sería razonable que tú consultes conmigo, ¿verdad?, a qué tipo de acuerdo tú puedes llegar con él. Claro. Yo pienso que eso en algún momento debería considerarse dentro del marco del tratado de extradición, que se llegue a este tipo, digamos, de relación, porque la verdad es que es irritante entonces, que muchas de estas personas lleguen a acuerdos, salgan, digamos, después de una condena flexible, y entonces vengan a disfrutar de bienes obtenidos lícitamente en la República Dominicana. De todas maneras, yo pienso que es saludable que se hayan dado pasos, como el reciente de la Operación Falcón, tendientes a desarticular un tinglado de crimen organizado. Ojalá que pueda seguirse avanzando mucho más en esta dirección, porque hay fortunas que son inexplicables, que no resisten cualquier análisis actuarial que se le pueda hacer sobre el origen, ¿verdad?, de ese patrimonio, y yo pienso que el país tenemos un compromiso con la sociedad de que esto no ocurra. O sea que yo saludo que el Ministerio Público ya ha intensificado, ¿verdad?, su trabajo en esa dirección. Y con este tema de los ingresos y de los aportes que hacen a candidatos dentro de los partidos políticos, el mayor responsable o hay responsabilidad compartida, Raúl, partidos y Junta Central Electoral, de que se esté permeando. Yo pienso que la Junta ejerce de manera muy limitada sus funciones de fiscalización. Pienso que deberían producirse reformas en la norma que amplíen los poderes de fiscalización y control y también endurezcan las sanciones para el partido y o el candidato que haya aceptado, digamos, fondos de origen ilícito para el desarrollo de campañas electorales. Lamentablemente, hay fuertes indicios de que en las campañas recientes dinero del crimen organizado ha penetrado, ¿verdad?, muchos proyectos electorales, y eso evidentemente deslegitima el propio sistema democrático nacional. De forma tal que nosotros abogamos porque en una futura reforma a nuestra legislación electoral puedan incorporarse innovaciones que permitan controlar esto de manera mucho más efectiva. Hay topes en los gastos de campaña y esto se viola habiendo una ley. Sí, lo que pasa es que la manera como está redactada la ley, a mi modo de ver, dificulta la fiscalización de todo esto. ¿Cómo hace Raúl? Porque narcotraficantes o lo que sea, después que el Ministerio Público hace público esto, porque mientras tanto son personas que tienen empresas, que pagan impuestos, que pertenecen a las organizaciones empresariales, que se codean con todo el mundo, y me dan a mí, como candidato a cualquier cosa, me dan un aporte, tienen relación con todos los bancos, con todo el mundo, y solamente se imputan a los políticos. Pero a mí me dio 50,000 pesos, pero tenía 1,000 millones de pesos en un banco. O era parte de una asociación comercial, pagaba impuestos. Y entonces, yo que soy el político, soy lo peor del mundo. Y ese banco, donde estaban 500, 600 millones de pesos. Esa sociedad con la que muchos se codeaban, músicos, todo el mundo, con mucha gente que jugaban gallo,
que bailaban merengue típico, todo eso, como la sociedad, y solamente al político se le enrostra cualquier Lo que vínculo. pasa es que la ley de lavado de activos, usted dice que como sujeto obligado en el sector financiero están las entidades de intermediación financiera, dígase por ejemplo bancos y financieras, y también están las asociaciones cooperativas que tienen que reportar, ¿verdad?, a la unidad de análisis financiero establecida en la misma ley cuando se producen operaciones que puedan resultar sospechosas o inusuales, ¿verdad que sí?, en términos de movimiento de dinero, y tienen que hacer la debida diligencia para que las personas que hacen estas operaciones puedan justificar el origen lícito de eso. Quizás lo adecuado sería trasladar una normativa parecida al ámbito de los partidos políticos, que opere como un sujeto obligado también de los fondos que recibe, deba reportarlos y exigir el origen lícito y hacer la debida diligencia. Raúl, muchísimas gracias. Nos dicen que se nos ha terminado el tiempo. Siempre es placentero hablar y siempre digo que las personas que hacen carrera siempre tienen mi respeto, mi admiración, porque antes de empezar el programa lo decíamos, tener una militancia por 15, 20 años en un partido no es fácil en la actividad política. No todo el mundo resiste porque la política es un asunto no de velocidad, sino de resistencia. Raúl, muchísimas gracias. Buena suerte a ustedes en este proceso que están llevando de construcción de este nuevo partido político que es la Fuerza del Pueblo, que ha estado creciendo de manera exponencial y es lo que nosotros seguimos y necesitamos seguir fortaleciendo el sistema de partidos. Quienes creen en la democracia tienen que apostar a los partidos y exigirle que cambien, que hagan los ajustes necesarios, porque las aventuras nunca han terminado bien. Feliz resto del día, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo, agradecido de ustedes, de Raúl, por haber compartido con nosotros. Mañana a las 7, Dios mediante, estaremos aquí nueva vez en Diario 55. Bye bye.